Hola, ¿cómo están? Inicio entonces la séptima de estos videos que he llamado Lecciones para el curso de Teoría de la Comunicación del segundo semestre del año 2021, el año de la pandemia, de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo. Esta séptima lección es la última de la primera unidad y lo que busca es contrastar, tiene como objetivo contrastar el concepto de comunicación que llegó a América Latina desde Europa y Estados Unidos, el concepto de comunicación que nace en Latinoamérica. Como en oportunidades anteriores, para esta lección lo que yo he hecho es preparar un esquema que se los voy a presentar en la pizarra de Zoom. Entonces, lo de hoy tiene que ver con la propuesta latinoamericana de comunicación. Esta propuesta tiene dos autores que son claves. Primero, Antonio Pasquali, está en la bibliografía de la asignatura con un texto Comunicación y Cultura de Masas que se publica el año 63. O sea, no es una cuestión tan reciente, ya es una propuesta que tiene varios años de desarrollo. Y segundo, Paulo Freire, quien la desarrolla fundamentalmente en su trabajo La pedagogía del oprimido. Entonces, esta propuesta nace de una crítica al modelo emisor-mensaje-receptor porque se le considera un modelo lineal, por más que sus autores le hayan añadido la noción de feedback. Fíjense que el modelo podría haber tenido otra expresión, que es un emisor que envía un mensaje a un receptor, que se transforma en emisor, que envía un mensaje a un receptor, que se transforma en emisor, que envía un mensaje a un receptor, y así, hasta que se acabe el encuentro comunicacional. Pero no fue así como se expresó, sino que se expresa en la idea del emisor, mensaje, receptor, feedback. Entonces, ¿de dónde surge esta crítica? Surge de esta idea de que la noción de feedback es una mala noción. La noción de feedback proviene de la cibernética. El padre de la cibernética es Norbert Wiener. ¿Qué es la cibernética? Es un modelo de ciencia que lo que busca es que las máquinas regulen su conducta mediante intercambio de información con su entorno. Esto, por ejemplo, a pesar de Wiener, no por Wiener, no gracias a Wiener, sino a pesar de Wiener, se empleó mucho en máquinas de guerra, ¿no? Por ejemplo, que los proyectiles que se dirigen contra los aviones exploten cuando sientan la corporalidad de una persona. La temperatura, por ejemplo, que emana de la corporalidad de una persona, porque así el proyectil estalla cerca del piloto y en caso de guerra, pilotos con experiencia son más valiosos que incluso que los aviones. Una máquina cibernética que la mayor parte de ustedes debe tener es el refrigerador. El refrigerador dispone de un termostato que es capaz de intercambiar información con su ambiente. Y por lo tanto, cuando la temperatura del refrigerador aumenta mucho, el termostato lo que hace es darle instrucciones al motor del refrigerador para que empiece a funcionar y así la temperatura desciende. Entonces, esta idea de cibernética, Wiener la toma fundamentalmente del murciélago. Recuerden que el murciélago es un mamífero que prácticamente no ve y que vuela de noche y que a pesar de eso no choca contra los objetos que están en su camino. ¿Y por qué no choca? Porque emite ondas sonoras que él es capaz de captar. Estas ondas sonoras rebotan como si fuera un radar y por lo tanto reingresan a su propio organismo modificada por el entorno. Por lo tanto, el feedback efectivamente no es un mensaje, sino que es más bien la modificación que la señal que el emisor emitió, la modificación que sufre en su contacto con el entorno y que de algún modo se reincorpora
reingresa al organismo, a la máquina, a la persona que emitió la señal. Entonces, desde esta perspectiva, la comunicación se va a entender que está más cercana del diálogo que del monólogo. Pero los modelos lineales, emisor, mensaje, receptor, son monólogo. Los modelos no lineales son los que apuntan al diálogo. La pregunta aquí es, la pregunta crítica desde la propuesta latinoamericana es si basta con que haya feedback para que el modelo deje de ser lineal y pase a ser un modelo no lineal. Insisto, entendido el feedback en su sentido original de la cibernética. Si esto fuera suficiente, si bastara con el feedback, para que haya diálogo, bastaría con el puro intercambio de mensajes. Entonces, si hay intercambio de mensajes entre las personas, podríamos decir que hay diálogo. Para esto voy a recurrir a un autor austríaco, es decir, fuera del ámbito de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, un autor austríaco que se llama Paul Václavic, que en uno de sus textos plantea que hay 5 axiomas de la comunicación. Uno de estos axiomas sostiene que hay 2 tipos de mensajes. Los mensajes analógicos, que requieren más interpretación, y los mensajes digitales, que requieren menos interpretación por parte del interlocutor. Para esto, el ejemplo de relojes analógicos y relojes digitales es sumamente útil. En el reloj digital no hay interpretación, 18-28. En el reloj analógico hay que hacer toda una interpretación, hay que saber dónde están las 12, dónde están las 6, las 3 y las 9, y a partir de eso ver el horario, el minutero y saber la hora. Entonces, Václavic conocía perfectamente la diferencia entre comunicación verbal y no verbal, porque en algún sentido los mensajes digitales corresponden a la comunicación verbal y los mensajes analógicos corresponden a la comunicación no verbal. Pero Václavic no está poniendo el acento en esto, en comunicación verbal y no verbal, sino en el tipo de interpretación que exige el mensaje que emita una persona por parte de su interlocutor. Entonces, en la propuesta latinoamericana de comunicación, cuando hace esta crítica, tiene que ver con que entiende que hay una diferencia entre emitir mensajes analógicos y emitir mensajes digitales. Insisto en esta idea de que el analógico implica una interpretación del interlocutor, de la contraparte. Y el digital lo que va a permitir es una mayor expresividad de la persona y por lo tanto reduce el nivel de interpretación de la contraparte. Por ejemplo, analógico, yo veo llorar a alguien y no sé si está llorando de felicidad, de pena, por algún otro motivo, ¿ok? Sin embargo, si la otra persona me dice, estoy muy feliz y está llorando, yo ya sé que está llorando de felicidad y por lo tanto no tengo que hacer un mayor ejercicio de interpretación de la expresión analógica o, como diríamos en términos más habituales, de la comunicación no verbal. Entonces, esta diferencia entre el nivel de interpretación que los mensajes requieren del interlocutor o de la contraparte, permite establecer una diferencia entre información y comunicación. A la información se le va a entender como datos o antecedentes que están fuera de la subjetividad del sujeto y por lo tanto son verificables mediante la observación. Por ejemplo, yo le pregunto a mi interlocutor, ¿está lloviendo? Y me dice que sí. ¿Cómo puedo yo verificar si está lloviendo o no? Mirando por la ventana y ahí me doy cuenta si está lloviendo o no. Yo le puedo preguntar, ¿es verdad que suspendieron el trabajo de teoría de la comunicación y nos pusieron a todos un 7? Entonces el otro me puede decir que sí. ¿Cómo verifico yo eso?
escribiéndole al ayudante o al profesor de la asignatura Teoría de la Comunicación y preguntándole, ¿ok? Entonces, la información tiene que ver con aquellas cuestiones que están fuera de la subjetividad del sujeto. Y esto es relevante porque, insisto, son verificables por el interlocutor con su propia información, con su propia observación. Ahora, ¿qué sería desde esta perspectiva la comunicación? La comunicación es la posibilidad de exteriorizar datos o antecedentes que están dentro de la subjetividad del sujeto y que el interlocutor no puede verificar. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque nosotros como seres humanos no disponemos de un aparato perceptivo que nos permita observar directamente la subjetividad de las otras personas, la subjetividad de los sujetos. ¿Qué habría en la subjetividad de los sujetos? Están las creencias, los sentimientos, la ideología, la cultura, las ideas, las emociones. Por ejemplo, yo le pregunto a otra persona, ¿usted es católico? Creencias, ¿no? Y esa persona me dice, sí. La pregunta es, ¿cómo yo puedo verificarlo? Porque el otro va permanentemente a misa, pero a lo mejor me está engañando. Va a misa para que toda la gente crea que es católico, pero en realidad no es católico. Yo le puedo preguntar, ¿usted es marxista? Y a lo mejor la persona me dice que sí. ¿Y cómo lo puedo confirmar? ¿Cómo puedo saberlo? Porque escucho sus discursos marxistas, pero a lo mejor eso lo hace precisamente para poder infiltrarse en lo que él entiende que son corrientes peligrosas como las corrientes marxistas. Entonces, con la comunicación lo que nos ocurre es que nosotros no podemos observar la subjetividad de los sujetos y por lo tanto nos tenemos que conformar con la exteriorización que hace el otro de su subjetividad, exteriorización que se hace a través del lenguaje, a través de la emisión de mensajes digitales. Entonces, si la Escuela Latinoamericana de Comunicación, al distinguir de esta forma comunicación e información, esto le va a permitir sostener que no basta con que haya intercambio de mensajes para que podamos decir estamos en presencia de diálogo. Para la existencia del diálogo, el intercambio es condición necesaria, pero no suficiente, que haya intercambio en el rol de emisor activo y el rol de receptor pasivo. Ya no es intercambio de mensajes, es intercambio de rol. Y en la comunicación, en los procesos de comunicación, distinguimos dos roles, el de emisor activo y el de receptor pasivo. ¿Quién sería el emisor activo? Aquella persona que tiene la oportunidad de emitir mensajes digitales. Es decir, que puede verbalizar, que puede exteriorizar sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, su ideología, etc. Y el receptor pasivo sería quien únicamente emite mensajes analógicos. Pensemos en una clase frontal, donde solamente habla el profesor y los alumnos tienen que escuchar. Los alumnos evidentemente emiten muchos mensajes analógicos, bostezan, muestran interés, toman apuntes, se empiezan a preocupar en el celular. Estoy pensando en una clase de presencial, porque las clases Zoom, pocos de ustedes activan pantalla y por lo tanto el profesor poco se entera de sus mensajes analógicos. Entonces, ahí habría un permanente intercambio de mensajes, porque el profesor, a partir de los mensajes analógicos que emiten los alumnos, las alumnas, puede modificar el mensaje digital que está produciendo. Pero no porque haya intercambio de mensajes se puede pensar que esta es una situación de diálogo. Sigue siendo una situación de monólogo. ¿Y por qué? Porque los mensajes analógicos no dan a los sujetos, a las personas, la oportunidad de exteriorizar la subjetividad. Para exteriorizar la subjetividad, yo necesito poder hacer
uso del lenguaje. El lenguaje es un sucedáneo de mi subjetividad. Y por lo tanto, quien no puede emitir mensajes digitales y solamente emite mensajes analógicos, es decir, quien únicamente puede desempeñar el rol de receptor pasivo y no el de emisor activo, ve afectada su identidad como persona. ¿Por qué? Porque la identidad de las personas surge en relación con la alteridad. ¿Qué sería la alteridad? Sería otro ser humano. ¿Por qué otro ser humano? Porque los seres humanos compartimos un tipo de subjetividad que no compartimos con el resto de las especies vivas del planeta. Por ejemplo, a la perra de nuestra casa, que se llama Cuyén, a la Cuyén yo de repente le digo, me fue súper bien en clases hoy, y la Cuyén me mueve la cola. Y de repente le digo, me fue súper mal en clases hoy, y la Cuyén me mueve la cola. Es decir, mi subjetividad, mis ideas, mi ideología, mis creencias, mis sentimientos, mis emociones, no son captadas por la Cuyén del mismo modo en que yo no puedo captar su subjetividad. Los seres humanos compartimos un tipo de subjetividad y al compartir este tipo de subjetividad compartimos otras dos cuestiones, que es una capacidad de recepcionar la subjetividad del otro y la capacidad de expresar, de compartir mi subjetividad con el otro o con la otra. Por lo tanto, la identidad se alcanza mediante el compartir subjetividades, pero para compartir subjetividades necesitamos intercambiar el rol de emisor activo y el rol de emisor pasivo. A esto la propuesta latinoamericana de comunicación le va a llamar la comunicación dialógico. Solo el diálogo dialógico, el diálogo que tiene que ver con poner en común con la otra persona aspectos propios de mi subjetividad, a ese puro ejercicio se le va a llamar comunicación. ¿Ok? Entonces, de la comunicación dialógica surgen simultáneamente tres cuestiones. Surge el yo, es decir, se ve confirmada mi identidad, pero en simultáneo surge el yo otro, es decir, la identidad de mi contraparte, de mi interlocutor, y además surge el nosotros, porque en paralelo hay una intersubjetividad, pues nos hemos puesto de acuerdo en determinados significados. Entonces, si la comunicación es compartir subjetividad, esto trae un problema porque la subjetividad no es verificable mediante la observación del interlocutor. El interlocutor no dispone de un aparato perceptivo para ver la subjetividad que yo le estoy exteriorizando a través del lenguaje. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber que quien revela su subjetividad no está engañando a su interlocutor? Esto no es posible de saber. La posibilidad del engaño está siempre presente en la comunicación. Entonces, como la posibilidad del engaño está siempre presente, acudo nuevamente a uno de los axiomas de la comunicación de Paul Václavic. ¿Qué es lo que dice Václavic? Václavic va a sostener que todo mensaje tiene una dimensión de relación y otra de contenido. El contenido es sumamente simple, no tiene que ver con lo que el emisor quiere expresar mediante su mensaje. ¿Qué sería la relación? La relación es, como lo dice su nombre, es la relación existente entre los interlocutores y por lo tanto la relación permite confirmar o desmentir el contenido del mensaje. Por ejemplo, si yo te digo, yo te amo, va a depender de la relación previa que nosotros tengamos, si yo confío o no confío en lo que tú me estás diciendo. Si yo de pronto te sorprendo mirando mi computador,
y te pregunto, ¿qué estás haciendo? Y me dices, quería ver la hora y para eso abrí tu computador. Yo te puedo creer o no creer. ¿Y eso de qué va a depender? Del tipo de relación que tengamos. Es decir, en la comunicación no es posible pasar del creer al saber. En la información, dado que se comparten datos o antecedentes que son exteriores a la subjetividad de los sujetos, yo sí puedo pasar del saber al creer. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Araya. Muéstrame tu carnet de identidad. Y en el carnet de identidad efectivamente dice Rodrigo Araya. Entonces, yo dejo de creer que te llamas Rodrigo Araya porque yo ya sé que te llamas Rodrigo Araya. ¿Ok? Pero eso está fuera de tu subjetividad, o en este caso de mi subjetividad, porque para ustedes es obvio, yo soy Rodrigo Araya. La comunicación dialógica, en este sentido, exige una doble relación de confianza. Por un lado, exige confianza en que lo revelado efectivamente corresponde a la subjetividad del sujeto. O sea, que el otro no me está engañando, que el otro no me está mintiendo. Y por otra parte, confianza en que lo que yo exteriorizo, lo que yo revelo de mi subjetividad mediante el uso del lenguaje, va a ser convenientemente acogido por mi interlocutor. Piensen, por ejemplo, en las amistades que se han roto porque ustedes han contado algo de su subjetividad y esa otra persona no la ha acogido convenientemente y la ha divulgado en lugares donde no correspondía. Este doble vínculo de confianza tiene como máxima negación el interrogatorio. ¿Por qué el interrogatorio? Porque ya que en el interrogatorio no hay confianza, el interrogado puede tratar de engañar al interrogador y por lo tanto todo el trabajo del interrogador consiste en hacerle saber al interrogado que no es posible que lo engañe. Entonces la pregunta es, ¿cómo genero, cómo reemplazo la relación de confianza por una relación más bien de temor? No tengo posibilidad de engañar a este sujeto. Pero fuera del interrogatorio, en la comunicación dialógica, en el diálogo, la confianza es imprescindible porque en lo que respecta a exteriorizar subjetividad, interioridad, no se puede pasar del creer al saber. Termino esta presentación, ya me pasé a los 22 minutos, así que algunos de ustedes me van a retar, diciendo que la comunicación dialógica equivale, o más bien, implica por lo tanto tres cuestiones. Compartir subjetividad mediante el lenguaje, establecer relaciones de confianza para poder compartir esta subjetividad e intercambiar el rol de emisor activo con el rol de emisor pasivo. Para que esto se pueda producir, se van a requerir dos tipos de cuestiones. Por un lado, condiciones tecnológicas, es decir, que esto sea tecnológicamente posible. Entonces, en el caso de los medios de difusión, la televisión, el diario, también, por supuesto, el cine, no hay condición tecnológica para que ambas partes puedan intercambiar el rol de emisor activo. El emisor activo en los medios de difusión o en encuentros masivos, pensemos un recital, no permite que se intercambie el rol de emisor activo. Y es un problema tecnológico y por lo tanto tampoco hay posibilidades de generar mayor confianza. Y lo segundo que se requiere son condiciones políticas, porque para intercambiar el rol de emisor activo es necesario que uno se calle para que el otro pueda hablar. Es decir, quien tiene el poder, porque en las relaciones de comunicación también se dan al interior de relaciones de poder, quien tiene el poder esté dispuesto a callarse, es decir, a ceder su rol de emisor activo para que el otro pueda hablar. En este sentido, en algunas sociedades como las nuestras, la expresión, debiendo ser un derecho, es más bien una conquista. Y es una conquista que se adquiere poco a poco y que no es posible que esta conquista se vaya logrando
y que por lo tanto las personas, las culturas se vayan expresando. Un ejemplo de esto son los bailes afrocaribeños. Los bailes afrocaribeños se realizan con los pies en el suelo, no se levantan los pies y por lo tanto fundamentalmente movimiento de cadera. Cuando le pregunté a un amigo estudioso latinoamericano por qué era esto, la respuesta que me dio es simple. Porque con grilletes no es posible levantar los pies. Los bailes afrocaribeños son bailes de esclavos, pero por Dios, no me digan que no son expresivos. Más que un derecho, es una conquista, pero afortunadamente los seres humanos tenemos la capacidad de conquistar el derecho a expresarlo. Hasta aquí la lección, 25 minutos y medio, disculpen por la extensión.